El núcleo que hoy está dentro de teléfonos, servidores y las computadoras más potentes del planeta comenzó con un mensaje sorprendentemente modesto. Su creador decía que solo era un hobby y que no llegaría a ser grande ni profesional. Este 25 de agosto también recuerda la noche en que Estados Unidos descubrió a Elton John, el nacimiento de dos figuras que cambiaron la imagen del rock, y a un director que volvió reconocible lo extraño. Bienvenidos a Calendar Facts. ¡Comenzamos! El 25 de agosto de 1991, Linus Torvalds era un estudiante de 21 años en la Universidad de Helsinki. Desde abril trabajaba en un proyecto personal para su computadora con procesador 386. Ese día decidió contarlo en comp.os.minix, un grupo de discusión utilizado por programadores y usuarios del sistema Minix. El mensaje comenzaba saludando a quienes usaban Minix y anunciaba un sistema operativo gratuito. Luego llegaba la frase que terminó haciéndose famosa. Era solo un hobby y no sería grande y profesional como GNU. Torvalds explicaba que ya había conseguido ejecutar Bash y el compilador GCC y pedía opiniones sobre las funciones que otros usuarios querían encontrar. También advertía, con humor, que no prometía implementarlas. El 25 de agosto no se publicó todavía Linux. Fue el anuncio público del proyecto. La primera versión del kernel apareció el 5 de octubre. Por eso la comunidad recuerda dos aniversarios, uno para el mensaje que reveló la idea y otro para la primera entrega del código. También conviene precisar qué había creado. Linux es el kernel, la parte central que administra el procesador, la memoria y la comunicación con el hardware. Al combinarlo con otras herramientas se construyen sistemas completos. Android, por ejemplo, funciona sobre un kernel de Linux. El alcance resulta difícil de conciliar con la modestia del correo. Desde noviembre de 2017, la familia Linux ocupa los 500 puestos de las sucesivas clasificaciones Top 500 de supercomputadores. También es una base habitual en centros de datos, servicios de Internet y dispositivos que millones de personas usan sin ver nunca su nombre. Y también, un 25 de agosto, un músico británico todavía poco conocido salió al escenario de un pequeño club de Los Ángeles y cambió el rumbo de su carrera. El 25 de agosto de 1970, Elton John realizó su primera presentación en Estados Unidos, en The Troubadour. Tenía 23 años y llegó acompañado por el baterista Nigel Olsson y el bajista Dee Murray. El trío ni siquiera había ensayado junto antes de ese día. Su primer encuentro musical ocurrió durante la prueba de sonido. Neil Diamond lo presentó. Entre el público había figuras como Linda Ronstadt, Quincy Jones, Randy Newman y Leon Russell, además de músicos que poco después formarían Eagles. Elton se sentó al piano y ofreció una actuación enérgica, muy distinta a la imagen de cantautor tímido que algunos esperaban. A la mañana siguiente, una reseña entusiasta de Robert Hilborn en Los Angeles Times ayudó a multiplicar la conversación. Elton John todavía tendría que construir su carrera disco por disco, pero aquella presentación lo convirtió en una de las nuevas figuras de las que hablaba la industria estadounidense. Como Linux, una historia enorme había comenzado en un espacio mucho más pequeño de lo que hoy imaginamos. El 25 de agosto también une a dos músicos que entendieron que un concierto podía verse además de escucharse. Gene Simmons nació en 1949, Rob Halford exactamente 2 años después, en 1951. Simmons fue cofundador, bajista y una de las voces de Kiss. Con el maquillaje del personaje Demon, las plataformas y los grandes efectos de escenario, ayudó a convertir a la banda en un espectáculo inmediatamente reconocible. Halford llevó a Judas Priest una voz de enorme alcance y una imagen de cuero, tachas y motocicletas que terminó asociada al heavy metal. Sus estilos no eran iguales, pero ambos demostraron que la identidad visual podía formar parte de la música. La coincidencia no explica sus carreras, simplemente reúne en una misma fecha y con 2 años de diferencia a dos artistas que supieron construir una presencia imposible de confundir. Y un 25 de agosto de 1958 nació Tim Burton. Desde sus dibujos y el cortometraje Vincent hasta Beetlejuice, Batman y Edward Scissorhands, desarrolló un lenguaje de contrastes, humor y melancolía, fantasía y terror.
personajes extraños en mundos que parecen todavía más extraños que ellos. Su carrera completa una idea que se repite en esta fecha. Una propuesta puede parecer demasiado pequeña, excéntrica o difícil de clasificar antes de encontrar a su público. Linux comenzó como un hobby. Elton John necesitó una noche para ser descubierto, y Burton convirtió aquello que no encajaba en una firma visual reconocible. ¿Qué comienzo te pareció más inesperado? ¿El correo de Linux? ¿El debut de Elton John? ¿O la coincidencia entre Gene Simmons y Rob Halford? Te leo en los comentarios. Nos encontramos en la próxima fecha de Calendar Facts.